Bienvenidos a una nueva edición de Desde la Cocina, esta nueva área que tenemos en NextMed, donde tratamos de hacer entrevistas realmente a fondo. Y hoy nos toca estar con una persona con la cual tenemos una enorme amistad desde hace muchos años, nos conocemos casi de chiquitos. Y estamos con el doctor Claudio Perretta en el centro Zimmer, que es el Centro de Simulación Médica de Roemers. Claudio es el director ejecutivo de Zimmer. Y Zimmer es el primer centro de simulación médica que se generó en nuestro país y que realmente ha sido pionero en el desarrollo de estas técnicas de capacitación y formación profesional, que realmente es muy importante. Así que primero darte la bienvenida, Claudio, a esta entrevista. Vamos a tratar de aprender mucho de vos. Sabemos que tenés mucho material como para poder sacar información. Y para empezar, nos gusta siempre empezar por la persona. ¿Quién es Claudio Perretta y de dónde viene? ¿Cómo es el origen? ¿Cómo llegó a la medicina y cómo llegamos hasta acá? Bueno, es un gusto recibirlos. ¿Quién soy? Soy un hombre de 58 años que viene de una familia de clase media-baja, trabajadores, primer estudiante universitario de toda la familia, que llegué a la medicina casi sin saber qué era. Siempre quise ser médico y no sabía muy bien de qué se trataba. Con mucho esfuerzo, porque tuve varios trabajos antes y durante de la carrera en sí. Entre ellos fui mozo, barman, taxista, y después entré en el área de la salud, siendo uno de los primeros técnicos en diálisis que se formaron en la ciudad de Buenos Aires, en lo que era la Secretaría de Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Y con eso mientras trabajaba como técnico, fui haciendo mi carrera médica. Hice la residencia en el Hospital Churruca y bueno, acá estoy, después de varios pasos por distintos lugares, aquí en Zimmer. ¿Cómo fue? Yo conozco la historia porque la hemos compartido, pero ¿cómo fue tu inserción y tu llegada al laboratorio? Porque has tenido, antes de Zimmer, tuviste una posición muy importante en la industria farmacéutica. ¿Y cómo llegaste a Roemers o al grupo, digamos? Porque fue también otra cosa muy interesante para conocer y compartir, porque creo que habla mucho de tus méritos personales, porque si hay algo que me consta es que Claudio no llegó por ningún acomodo, llegó porque se presentó y lo eligieron, y eso me parece que es un mérito personal. Habla de mí, pero también habla de la empresa a donde llegué, a donde tuve la enorme fortuna de llegar. Este es mi segundo startup dentro de la empresa. A la empresa yo llego por un aviso en el diario, sin saber quién era en realidad Roemers ni qué productos comercializaba en ese momento. No, digamos, me presenté a un aviso en el diario. Tuve la inmensa fortuna de, después de 5 entrevistas, ser el elegido entre muchos. Y tuve acá adentro 2 personas que bueno, me formaron, el doctor Ríos, el doctor Escapín, que actualmente es mi jefe. Y realmente fue muy grato, porque estando acá adentro, entre las funciones que tenía algo que era la docencia, y ahí me redescubrí yo como alguien que tenía algunas condiciones que yo mismo desconocía, y abracé esa pasión por la docencia, por enseñar y por comunicar. Y bueno, después de unos 9 años como asesor científico de Roemers, se me otorgó la responsabilidad, junto con Eduardo Agrifoglio, de materializar una idea que había surgido de la gerencia del laboratorio, que fue generar una línea para la salud femenina, específicamente para la salud femenina,
que en ese momento fue Laboratorios Investi, y que me tocó el enorme honor y el desafío personal junto con Eduardo de ponerlo en marcha desde cero, desde los primeros comienzos, desde elegir la gente, elegir el packaging, generar las primeras relaciones con las sociedades, incorporar a las nuevas visitadoras, porque era un laboratorio para y por la mujer. Fue realmente algo muy importante y donde la empresa confió tanto en Eduardo como en mí para motorizarlo, y realmente fue una experiencia genial. Y eso tomó un rumbo. Hoy Investi creció, es uno de los primeros laboratorios del país. Tomó otro rumbo entre sus objetivos como compañía. Mi vuelta a Roemers me encuentra a poco tiempo con un proyecto específicamente de docencia, que fue un proyecto que se llamó Roemers con los estudiantes, que me tocó en suerte generar, en algún momento acompañado por Jorge Dualde, después por Oscar Bassano. Proyecto por el cual pasaron 7.000 alumnos en 7 años, hoy 7.000 médicos, y que, si se quiere, fue el germen, el disparador para crear este centro de simulación. Y supongo que la aparición o la creación o la idea de Zimmer, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo nació? ¿Y cómo se empezó a materializar? Porque todo esto seguro es como casi la unión de un óvulo con un espermatozoide. Resultó ser que no sabíamos, cuando el doctor Escapín me confiere la responsabilidad de generar un programa para, digamos, dar respuesta a pedidos que teníamos de estudiantes de medicina a través de Intramed acerca de necesidad de formación práctica. El doctor me pidió que generase alguna actividad que diera respuesta a ese reclamo, que, dicho sea de paso, era independientemente de donde los estudiantes estuvieran, ¿no? Si eran universidades privadas, públicas, del norte, del centro, del sur. Había un reclamo unívoco, digamos. Entonces comenzamos con un curso de RCP que, paradójicamente, para el año 2006 no había prácticamente ninguna facultad de medicina que tuviera en su currículum la obligatoriedad del curso de RCP para sus alumnos. Entonces comenzamos brindando esos cursos, a los cuales después les agregamos más complejidad, sobre todo para los alumnos del último año. Y la verdad es que eso nos llevó a tener que ir casi por todo el país con esta actividad. Y bueno, queriendo generar aquí un centro de formadores, para tener en cada uno de estos lugares donde había una facultad de medicina un equipo docente capaz de cumplir con esos objetivos, porque hasta ese momento éramos una trupe itinerante de docentes que viajábamos por todo el país con nuestros equipos y los docentes en sí. Bueno, queriendo armar algo así, conozco lo que era un centro de simulación, concretamente el centro de simulación del Hospital Virtual de Valdesillas, en Santander, España, con quien me pongo en contacto y empiezo a conocer el mundo de la simulación. Armo un borrador que se lo presento un día a mi jefe, al doctor Escapín. La verdad es que, para ser honestos, sabiendo que las posibilidades podían ser pocas, porque era un proyecto mucho más ambicioso del originario. A poco tiempo, la empresa, a punto de cumplir los 85 años, quería una idea de cómo celebrar esos 85 años, y el doctor Escapín fue quien sugirió a la dirección la posibilidad de crear un centro de simulación para que la empresa le devolviera algo a la comunidad médica por estos 85 años de acompañarnos. Y entonces así se genera la idea de montar el centro de simulación como algo que trascendiera a las personas, que quedase como un legado y, como digo, que le permitiera a la comunidad médica, hoy te diría al equipo entero de salud, porque hoy no solo vienen estudiantes de medicina, médicos, sino también estudiantes de enfermería, enfermeros, kinesiólogos,
Y bueno, y así surge. Y ahora empieza lo más interesante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo fue este origen inicial? Tuve la suerte de por ahí ver cuál era el proyecto original, pero supongo que el planteo de decir, bueno, ¿cuáles son las áreas que vamos a abarcar? ¿Qué temas vamos a tocar? Porque la simulación casi abarca a cualquier cosa. Y entonces decidirse sobre qué puntos uno va a pararse es un tema que me parece importante. Fue todo un desafío. Realmente cuando me confirieron la responsabilidad de ponerlo en marcha, había un montón de interrogantes que no tenían respuesta, porque primero no había ningún centro de simulación en el país de estas características. Paralelamente y sin saberlo, se estaban generando otras ideas. Ya estaba la gente de la Universidad Maimónides con un centro de simulación pequeño en su universidad. A poco tiempo también abrió la Universidad del Litoral, perdón, la Universidad del Noreste, en Corrientes, abrió su centro de simulación. Y casi que al mismo tiempo también abrimos nosotros juntos con el Hospital Garrahan, pero no conocíamos, al menos yo no conocía otros emprendimientos similares, con lo cual era todo una incertidumbre, lo que me motivó a viajar, a conocer centros en el exterior, tomar ideas e implementarlo. Pero como bien decís, una de las grandes preguntas era, ¿quién va a venir? ¿A quién va a estar dirigido este centro? ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo va a ser la mecánica? ¿Cómo se va a sustentar el centro de simulación? Todas esas cuestiones eran grandes interrogantes que te puedo asegurar en confianza me tuvieron con el sueño a mal traer durante varios meses, porque hasta que realmente empezó a rodar la rueda, como podríamos decir, uno no veía el horizonte, cómo se iba a materializar todo ese esfuerzo que hizo la empresa para montar el centro de simulación, para acondicionar un edificio, para comprar los simuladores, para capacitar a la gente. Y bueno, fuimos abriendo, cual si fuéramos un restaurante familiar. Arrancamos con 2 o 3 platos en el menú, hablando de la entrevista desde la cocina. Y hoy te puedo decir que somos un gran restaurante con una carta quizás de las más variadas que tenga cualquier centro de simulación, no solo del país, sino que en general nosotros rompemos con algunos paradigmas. Fuimos el primer centro privado, fuimos el primer centro en no pertenecer a una universidad o a un hospital, y somos, creo yo, el primer centro en tener tanta diversidad de oferta educativa, porque vamos desde la simulación clínica en casi la mayoría de las especialidades a la simulación intervencionista. Endoscopía respiratoria, endoscopía digestiva, artroscopía, cirugía laparoscópica general, cirugía laparoscópica ginecológica, ultrasonido, procedimientos endovasculares, en fin, realmente una oferta bien variada. Una de las cosas interesantes, como bien mencionabas, es que la simulación rompió el paradigma, por lo menos el histórico de la medicina, que es aprender con el paciente. Para los que venimos de la vieja escuela, no existía otra forma que no era aprendiendo con el paciente. Y hoy, por una cuestión de respeto, por todo lo que se ha generado desde el punto de vista social, ético y moral, es mucho más racional pensar en el uso de la simulación. ¿Cuáles son para vos las fortalezas y debilidades que puede presentar la simulación comparándola con la medicina tradicional? Primero que nada es lo que siempre tratamos de reafirmar, que la simulación es en sí una estrategia docente, es una estrategia educativa
que no solo se aplica a la medicina, sino que se aplica a muchos ámbitos de la vida. Y la medicina, si se quiere, todo el mundo habla de que la toma desde la aviación. A ninguna compañía aérea se le ocurriría que un piloto practique aterrizaje de emergencia con un avión de verdad, y mucho menos lleno de pasajeros. Pero tampoco se le ocurriría al piloto, porque ante un error humano el primero en morirse sería él. Sin embargo, los médicos siempre estuvimos conminados al aprender con y a consta del paciente. No quiere decir esto que la simulación venga a desplazar el aprendizaje del paciente, sino que podríamos decir que la simulación lo que nos plantea es que todo lo que se haga por primera vez, toda competencia que se adquiera por primera vez, no se haga ante un paciente o con un paciente, que se pueda aprender en un simulador, que el médico o la persona que esté en formación tenga todo el derecho de equivocarse cuantas veces lo necesite y capitalizar ese error como una oportunidad de aprendizaje, para que luego, cuando llegue al paciente de verdad, ese error se minimice. Entonces, esto es de lo que se trata la simulación, como fortalezas indiscutiblemente la seguridad del paciente como fin último, la posibilidad de aprender aún desde el error, la posibilidad de la reflexión como elemento de aprendizaje. Como debilidades, creo yo, hay más de una. La primera es que no es una herramienta educativa todavía, a pesar de que ya hoy es mucho más conocida que hace 7 años atrás cuando abrimos, sigue siendo una herramienta conocida, pero no sé si adoptada por todo el mundo académico, básicamente porque, entre otras cosas, y me hago cargo de mi parecer, creo que en simulación el docente pierde gran parte del protagonismo del acto educativo, y eso no sé cuánta gente está dispuesto a cederlo. El educador pasa a ser más un facilitador que el dueño de la verdad. Y otra cosa que creo que tiene como debilidad todavía es que todavía sigue siendo caro montar un centro de simulación. A pesar de que hay muchos esfuerzos, hoy somos muchos en el país los que estamos trabajando en simulación. Hay una sociedad argentina de simulación, SACIM, hay una sociedad una federación latinoamericana, FLASIC, y ya hay subcomisiones que trabajan en pos de desarrollo de simuladores de bajo costo y demás. Aún así, sigue habiendo todavía alguna cuestión económica como debilidad. Pero creo yo que la debilidad hoy por hoy no es tanto económica, sino conceptual. ¿Cómo ves la incorporación de la simulación a la currícula médica? Porque es un tema que a veces uno quiere empujar para que esto ocurra, pero a veces desde los centros de estudios no son demasiado permeables, y creo que como todo va cambiando, me parece que también sería importante que hubiera una reflexión por parte de las autoridades educativas. Hay un dicho que es primum non nocere, ¿no? Ahora, paradójicamente, el aprendizaje, hasta la aparición de herramientas que hoy permiten hacerlo antes en un simulador que en un paciente, no había forma de que un médico pudiera aprender a colocar una aguja o hacer una punción de una vía central o cualquier procedimiento que fuere más o menos invasivo sin poner en riesgo la salud del paciente. Esto realmente se lleva de las narices con el primum non nocere. Para los tiempos en que fue expresado ese primum non nocere, obviamente no había otra herramienta que no sea aprender con el paciente. Hoy, habiendo simuladores prácticamente para cualquier cosa, es bastante urticante saber que haya gente que todavía dice: ¿para qué vamos a tener simuladores si hay tantos pacientes en los hospitales? Realmente es muy urticante. Por todo lo que tiene que ver con los conflictos éticos, por todo lo que tiene que ver con el estrés del paciente y del alumno, con todo lo que tiene que ver con la seguridad del paciente. Hoy, en los países, y me duele decirlo de esta forma,
en los países más desarrollados, el alumno de medicina toma contacto con la simulación desde el minuto 1 de su formación, para distintas competencias, para aprender a auscultar, para lo que fuere. Yo creo que hoy es ineludible la instauración en el currículum de la simulación en todas las áreas de la educación en salud, no solo en medicina. Y creo que en nuestro país hay una fuerte corriente impulsada por la CONEAU para que esto suceda. Así que celebro el hecho de que la simulación esté llegando como ya llegó y que se vaya desarrollando como se está desarrollando. Esto se concatena con lo que dije antes. Todavía hay gente que sigue pensando que esto viene a desplazar a alguien o algo, cuando en realidad esto viene a complementar, no a desplazar a nadie ni a nada. Claudio, vos sabés que hablando de este tema, yo tuve la enorme suerte de que me hayan invitado hace unos cuantos años, en el 2006, a la Universidad de Yale. Y ahí pasé unos días, me habían invitado para una conferencia y tuve la oportunidad de poder estar en la actividad asistencial del servicio durante unos días. Y ahí te contaban con un room para simulación, donde tenían 5 simuladores, y donde los residentes, desde el primer año, tenían su tarjeta para acreditarse, pasaban por el lector, se logoneaban en el simulador y hacían todos los procedimientos quirúrgicos, que obviamente le daban un score, porque te puntean por tu destreza y por tus errores. Y entonces uno decía, bueno, parecía como que en ese momento era como un chiche, ¿no? Como un juego o algo entretenido. Y hablando con el jefe de servicio, después de un pase de sala, me llevó a su despacho y le digo, ¿cómo organizan el tema de la distribución de las asignaciones de las cirugías? Y me dice, mira, muy fácil. Tenía la computadora, él en la terminal tenía el listado de los médicos con los scores que tenían en sus simuladores, y el que tenía el mejor score era el que entraba a operar. Y las cirugías, en tiempo real y en un humano, duraban casi lo mismo que duraban en el simulador. Esto pone de manifiesto que la simulación no solo brinda una importante forma de capacitación, sino una importante forma de algo que es seguro y que permite evitar la cantidad de errores que muchas veces todos cometimos en nuestra formación. Es un pequeño aporte que quería hacer desde hace ya unos cuantos años, porque estamos hablando casi de 14 años atrás, ¿no? Uh-huh. En un capítulo de la serie Grey Anatomy, se ve a los residentes practicar en un simulador de procedimientos endovasculares que tenemos nosotros aquí en el centro. Supuestamente en la ficción era que tenían que operar a un niño con una malformación vascular cerebral, y por el estado general del niño no solo que tenían que tener una técnica muy especial, sino un tiempo reducido para hacerlo, y se ve cómo estos residentes practican en el simulador hasta que alcanzan la mejor técnica y el tiempo que ellos consideran es el tiempo máximo que pueden extenderse en la cirugía. Esto, que parece algo de la ficción, es absolutamente real, dado que estos simuladores tienen módulos donde uno puede cargar los datos anatómicos de un paciente, una angiografía, por ejemplo, de un paciente real, y practicar la técnica que se le va a realizar a ese paciente, pero en la máquina, hasta tener la certeza de que uno adquirió la destreza en el tiempo suficiente. A ese nivel hoy estamos trabajando, por ejemplo, en ese área, en simulación. Bueno, ahora seguramente en un ratito vamos a recorrer un poco los equipos y ver de qué se trata en tiempo real la simulación. ¿Cómo ves la inserción en el sistema de salud? Los financiadores de salud hoy están muy preocupados de cómo financian su salud,
cómo prestan servicios, pero no tengo ninguna duda que la simulación mejoraría ampliamente el funcionamiento de todo el sistema de salud. Implementarlo creo que hoy está lejos de la idea de los financiadores. ¿Cómo lo ven ustedes? Te voy a contar una experiencia. Vos sabés que yo tuve la enorme fortuna de formarme en el exterior, dentro de lo que es el ámbito de la simulación. Y ahí conocí a un médico español que trabaja en un hospital de Madrid, en tu área, en la ginecología, puntualmente en la obstetricia. Hace un curso de prevención de distosia de hombro. Y justamente los que sustentan el programa de capacitación a través de simulación para evitar la distosia de hombro son las aseguradoras de salud, porque han demostrado fehacientemente la reducción de costos en todo, en la atención de ese niño que nace con una discapacidad, como el hombro congelado y demás, en las cuestiones de juicios por mala praxis, en todo lo que hace a un trastorno como ese. Y lo tienen tabulado. Ahorran cientos de miles de euros anualmente soportar económicamente estos programas, a los cuales obligatoriamente envían a sus asegurados. Creo yo que este es un ejemplo bien vívido de lo que debería ser hoy la simulación en un sistema de salud, donde no solo está en juicio la vida de un paciente, sino también muchas veces los errores humanos generan internaciones prolongadas con costos multiplicados por N veces en cuanto a lo que es estudios complementarios por la internación prolongada, mayor medicamento, complicaciones por la internación prolongada, pensando en que además, lo primero, está la vida del paciente en juego, pero además también la cuestión de mala praxis y demás. Yo digo, si alguien alguna vez valorizara simplemente el hecho de que sus médicos aprendieran a lavarse las manos correctamente e hicieran un entrenamiento continuo a través de simulación de cómo mantener la asepsia en un paciente en los procedimientos invasivos, si realmente pudieran cuantificar económicamente lo que eso impacta en sus instituciones, creo que hoy los centros de simulación no darían abasto para albergar a toda la población del equipo de salud en formación continua, ya no futuros profesionales, sino, por ejemplo, el Hospital Albert Einstein en San Pablo tiene, como si fueran pilotos de una aerolínea, un schedule a través del cual todas las personas que trabajan en ese hospital tienen que pasar en algún momento del año por el centro de simulación. Pero aún por fuera de ese calendario, si surge algún problema, por ejemplo, un caso concreto es que nos contaban en oportunidad de mi visita ahí, el del alto porcentaje de infección de los catéteres de vía central, convocan a todos los implicados en el tema, los hacen reentrenar nuevamente en colocación y mantenimiento de las vías centrales, y ellos notan cómo ese emergente vuelve a sus valores normales. Esto es otra muestra de cómo la simulación debería ser una gran preocupación, no a largo plazo, a corto plazo, de los pagadores de la salud, digamos. Lo que estamos hablando es el mejor ejemplo de lo que es prevención en salud, algo que está muy lejos de nuestro país, ¿no? Parece que nadie entiende que hay que invertir en prevención, que es mucho más barato invertir en prevención y no comernos todas las problemáticas, las complicaciones, las dificultades que se generan, porque todo esto después termina con conflictos legales, y todo esto está hecho básicamente por un mal manejo que podía haber ocurrido en otra época en la historia de la medicina y que hoy creo que se puede perfectamente remediar, ¿no? Hablando un poco ya más en tema de lo que son los procedimientos de simulación,
Más o menos, para aquel que no tiene idea, ya lo vamos a ver en el sitio, en cada lugar, pero ¿qué tiempo lleva hacer un procedimiento de simulación, dependiendo de cada tipo de práctica, pero más o menos cuáles son los tiempos que ustedes manejan para, de acuerdo a cada procedimiento, los tiempos más o menos lógicos? Nosotros, como te decía antes, tenemos distintos tipos de simulación. Tenemos la simulación clínica y tenemos la simulación de intervencionismo. En la simulación clínica a la vez lo dividimos en dos áreas. La de adquisición de una competencia, por ejemplo, RCP o manejo de la vía aérea o colocación de una vía central, todas las praxis, todas las competencias que un médico tiene que manejar, que en general utilizamos una mañana, de una jornada entera utilizamos una mañana dedicada a eso, y por la tarde lo que hacemos es desarrollar ya más las habilidades que tienen que ver con el razonamiento clínico, las competencias blandas, como se llaman, comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, a través de la resolución de casos clínicos. Los casos clínicos nacen de objetivos educativos prefijados. En general, estos casos clínicos no deberían tener más de 2 o 3 objetivos. El caso es un escenario donde se cuenta una historia con un paciente que llega a tal o cual lugar imaginario. Nosotros en nuestro centro de simulación recreamos todo ese ambiente con un paciente que puede ser un maniquí, se lo llama habitualmente, mal llamado habitualmente robot, mal llamado porque no tienen inteligencia artificial todavía, o bien puede ser un paciente simulado o un paciente estandarizado. Entonces, ahí se recrea una situación lo más parecida posible a la vida real. Los médicos tienen que interactuar con ese paciente, los médicos, los enfermeros o quien esté participando como aprendiz, si me permiten el término, o alumno. Y después de esto, después de resolver ese caso, que durará unos 15 minutos dentro de la sala de simulación, se pasa a otra instancia, que es una instancia quizás la más jugosa de todas y que podríamos decir es el alma de la simulación, el corazón de la simulación, que es el debriefing, que no es ni más ni menos que una reflexión organizada donde el instructor estuvo previamente mirando el desarrollo del alumno ante su paciente, estuvo con una lista de cotejo viendo cómo se cumplían o no los objetivos educativos, y entonces en esta discusión reflexiva van a tocar los puntos inherentes a los objetivos educativos que tenía ese caso. ¿Con qué objetivos? Con los objetivos de que se genere una discusión entre los pares, ya sea los que pasaron a resolver el caso como sus compañeros que los estaban mirando desde otro lugar en tiempo real, que se genere una discusión acerca de lo que se hizo, pero fundamentalmente que el docente indague por qué esa persona hizo lo que hizo. Ya sea que lo haya hecho bien como que no lo haya hecho tan bien, que indague, porque eso va a hacer que la persona en cuestión reflexione acerca de qué lo llevó al éxito cuando lo hizo bien, y que reflexione por qué eso que hizo no le dio el resultado esperado, porque va a ser el primer paso para poder modificar lo que nosotros conocemos como marcos mentales, y que los marcos mentales son ni más ni menos que los disparadores que hacen que reaccionemos ante una situación de tal o cual forma. Si no modificamos los parámetros mentales, los marcos mentales, difícilmente ante una nueva situación similar a esta reaccionemos de una forma diferente si esta primera no estuvo correcta. Desde resolver el caso clínico hasta el debriefing puede llevar entre, dependiendo de la cantidad de objetivos educativos y de la complejidad del caso, puede llevar entre 45 minutos y 1 hora.
Bien, ella es Lucina. Lucina es quizás una de las últimas adquisiciones que tenemos en simuladores del área clínica, por decirlo así. Ella es muy interesante porque es muy avanzada, tiene absolutamente todos los pulsos, te sigue con la mirada, habla, llora, grita, transpira, tiene convulsiones, se le puede tomar la presión, tiene los ruidos cardíacos y los ruidos respiratorios programables, se la puede intubar, conectar a un respirador, se la puede chocar con corriente real en caso de un de RCP, pero además tiene dos tipos de abdómenes, uno que es este que tiene ahora, que en su interior tiene un motor, tiene un pistón eléctrico que genera el trabajo de parto. Entonces uno puede programar el parto en un tiempo real o en un tiempo más acorde a la actividad docente. Lo curioso también que tiene es que cada vez que tiene una contracción, uno puede palpar el abdomen y siente que el abdomen se pone tenso como si estuviera teniendo la contracción del trabajo de parto. Además, podemos monitorizar a la mamá y al bebé en cuestiones que tienen que ver con el parto normal, ya sea eutóxico o podálico, cefálico o podálico, perdón. Podemos trabajar en parto forcipal y podemos trabajar en todas las complicaciones periparto. Eclampsia, hemorragia por atonía uterina, distocia de hombro, circular de cordón, lo que necesitemos. Al mismo tiempo, si quisiéramos no utilizarla en el área de gineco-obstetricia, le podemos cambiar el abdomen, le ponemos el abdomen de una mujer no embarazada y es una paciente de sexo femenino que puede consultar por tos. Y entonces trabajar en cualquier área de la clínica, de la cardiología o de la emergentología, como lo hacemos con nosotros simuladores de sexo masculino. Realmente ella es muy avanzada. Tiene un bebé que está allí atrás en la balanza, que es el bebé que nosotros colocamos previamente en el abdomen y hacemos que nazca en podálica o encefálica. Y una vez que se saca ese bebé, que tiene algunas cuestiones para la recepción del neonatólogo, pero que no tiene un software adentro, lo que hacemos a veces es cambiar inmediatamente este bebé por otro que sí tiene un software que también se le pueden auscultar los ruidos cardíacos, los ruidos respiratorios, que tiene pulso braquial, fontanelar, que se lo puede aspirar, que se le pueden poner sondas, que se le puede sacar sangre, que se le puede poner vía, que se le puede tomar la presión, que llora, que mueve los bracitos y los piecitos, que se pone cianótico, que puede estar ictérico, que, en fin, podemos trabajar igual que trabajaríamos con un recién nacido en todas las condiciones que sean necesario trabajar. Si uno analiza lo que estamos viendo, son años de estrés de quirófano en una unidad de obstetricia o materno-infantil. Y que realmente para aquellos que nos formamos con los pacientes era un estrés pero impresionante. Creo que esto brinda mucho más para lo que es la patología quirúrgica de la gestación, o sea, los partos forcipales, las dificultades en distocias de hombro u otras. Creo que es muy importante poder tener el simulador para poder entrenarte en algo que no tenés, en la realidad no tenés un momento para poder fallar, o sea, tiene que ser perfecto lo que hagas y es difícil hacerlo de primera, ¿no? Por eso los maestros siempre son muy importantes, pero la prevención de esto creo que es sumamente útil. Déjame contarte un poco cómo es la metodología de trabajo. Ustedes van a ver que esta sala tiene dos vidrios de visión unilateral. Solo se puede ver desde afuera hacia adentro. En el vidrio que está a mi derecha está la sala de comandos donde está el especialista en simulación, que es el técnico que le va variando los parámetros a la paciente en función de la evolución del caso. Y está el instructor
con una lista de cotejo donde están preestablecidos los objetivos educativos de ese escenario o caso clínico. Previamente, el instructor le habrá dicho a los médicos o al equipo de trabajo, a los enfermeros, al equipo todo que va a trabajar, le habrá dicho quiénes son, a dónde están y qué paciente tienen que venir a atender. Les dirá, ustedes son los médicos de guardia o los médicos de un servicio tal, en un hospital de tal o cual complejidad, y llegó una paciente con tal y cuales características. Y tendrán que venir a resolver ese caso como lo harían en la vida real con un paciente. Una vez que se desarrolle ese caso, nos vamos de aquí, los participantes o alumnos, los instructores que estábamos de aquel lado, y nos juntamos con el resto de la gente que estaba observando el caso desde otro lugar. Por ejemplo, detrás de este otro vidrio, que es un observatorio para esta sala de simulación, y entre todos vamos a discutir acerca de qué es lo que se hizo y fundamentalmente por qué se hizo lo que se hizo y por qué no se hizo lo que no se hizo. Y esa etapa, ese momento que es de reflexión organizada, donde hay un facilitador de por medio, que es el instructor, se lo conoce con una terminología inglesa que se llama debriefing, que no tiene una traducción en una sola palabra a nuestro idioma. Todo esto queda grabado, por eso hay cámaras aquí adentro y hay micrófonos, para que todo el procedimiento quede grabado, para poder en algún momento, si así lo requiriera el instructor, poder mostrar algún momento puntual de esa acción para hacerle ver a la persona que estuvo capacitándose o a las personas algún punto en particular y discutir sobre eso. Vamos a ver a Simón. Vamos. Sí. Vamos a ver, Simón, vas a ver todo lo que te hace Simón. Acá está Simón, que fue el primero en arribar a nuestro centro de simulación. ¿Cómo estás, Simón? ¿Estás escuchando? Sí, claro. Bueno, estás bárbaro, ahí estás con la voz potente, ¿eh? No, me siento bien, ¿no? ¿Sí? Sí, me siento bien. Buenísimo, buenísimo. ¿Y por qué tenés la bigotera puesta? Porque me silbaba un poquito el pecho y el médico que pasó me dijo que lo necesitaba. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, acá estamos escuchando cómo nos está dialogando Simón. Esto nos permite trabajar no solo en lo que nosotros conocemos como competencias duras, que es, por ejemplo, cómo ponemos un algoritmo, cómo implementamos un algoritmo terapéutico determinado, para una arritmia o para lo que fuere, sino también en habilidades no técnicas. Comunicación con el paciente, comunicación efectiva, ya sea con el paciente, con los familiares o con el resto del equipo de trabajo, liderazgo. Estas son habilidades no técnicas que en el inglés están comprendidas en lo que se llama CRM o manejo del recurso humano ante la crisis y que también se entrenan a través de la simulación. O sea, la simulación no es nada más que ver si le pongo a tal o cual droga, a tal o cual dosis, si hago primero esto o lo otro, sino también muchas veces la simulación o el caso clínico dispara una situación que termina siendo un conflicto ético, un conflicto de juicio clínico entre varios participantes y que tienen que solucionarlo en el momento para trabajar ante el paciente. Acá lo único que no es de verdad es eso. Todo lo demás es equipamiento real y todo lo demás es aplicable a él. El respirador, el cardiodesfibrilador, todas las cosas que tiene el carro de paro para eventualmente atender a una emergencia. Y todo esto es aplicable a las situaciones a las que puede verse sometido el simulador. En ese multiparamétrico de ahí, lo que podemos ver ahora son los signos vitales de Simón, que no guardan relación con ningún caso en particular, pero cuando estamos trabajando en un escenario determinado, obviamente ahí el médico o la enfermera van a poder observar el estado del paciente como si estuvieran en una sala real y van a poder ver la tensión arterial, la temperatura, la frecuencia, la saturación,
el tipo de trazado electrocardiográfico, etc. Pero además, si piden, por ejemplo, estudios complementarios para resolver el caso, los van a poder ver ahí. Por ejemplo, si pedimos un laboratorio o una placa de tórax, la placa de tórax se va a poder observar desde el multiparamétrico. Obviamente, una vez más, las placas de tórax, como los resultados del laboratorio, van a estar directamente ligados a lo que es el caso clínico en sí, ¿verdad? Como... Tenemos podemos ver algunos de los efectos o de los síntomas que puede presentar Simón. Sí, claro. Simón puede tener convulsiones, puede transpirar, ahí cerró los ojos, a ver si logramos por la magia de la televisión que tenga convulsiones, ahí está. No sé si lo podés registrar ahí. También puede ponerse cianótico, o sea, por la falta de oxigenación puede hacer que se ponga azul en algún momento de la boca, haciendo representar, ¿ves? Ahí se le encendió una luz que demuestra que está con poca oxigenación. Tiene pupilas reactivas a la luz. Ahora vamos a ver cuando le enfoque, si vos enfocas la pupila, que cuando yo le enfoque con la luz debería achicarse. No sé si le estoy apuntando bien y te estoy tapando. ¿Se ve? Dependiendo del caso clínico podemos hacer que tenga esto. También transpira, llora, tiene secreciones en la boca, ¿no? Esto es lo que nos permite un poco nuestro amigo Simón. Este es un equipo de procedimientos endovasculares. De este equipo hay muy poquitos en toda Latinoamérica, es el único en el país, no en su aspecto exterior, sino en los módulos que tiene, y permite realmente trabajar en muchas especialidades, porque permite trabajar en cardiólogos intervencionistas para hacer una arteriografía, permite la colocación de stent, permite el cierre de orejuelas, la colocación de prótesis endoaórticas y un montón de otras prácticas que hacen los hemodinamistas, pero también permite trabajar en electrofisiología, permite trabajar, por ejemplo, los cirujanos vasculares en lo que es embolización periférica, permite trabajar a los neurólogos en neurólogos intervencionistas, ¿no? o neurocirujanos en clipado de aneurismas cerebrales, tiene un módulo para tratamiento del stroke isquémico, entonces se puede trabajar en esto también. Realmente es un equipo muy importante, muy complejo, que además tiene tecnología áptica, o sea, el médico que esté haciendo el procedimiento va a sentir el tacto ante cualquier obstrucción cuando quiera pasar el catéter a través de un vaso. Acá tenemos otro equipo que es un equipo de ecocardiografía, que tiene de bueno esto, que yo puedo compartir la pantalla con un atlas. Normalmente la imagen que se ve en un procedimiento real es la de la derecha de la pantalla, o sea, yo lo vería de esta forma. Pero cuando uno está formando a un médico en lo que es los comienzos de la ecocardiografía, para que vaya reconociendo estructuras, puede poner esta pantalla del atlas, entonces él puede relacionar la imagen del atlas que alguna vez ha visto en el libro con las estructuras que está viendo en el ultrasonido. Y esta, por ejemplo, es una imagen real que obviamente varía en función de cuando yo, como en la vida real, muevo el transductor. En este caso es un corazón normal, pero yo podría cargar distintos tipos de patología. Y entonces ahí vamos a poder ver en verde lo que sería el derrame pericárdico que comprime al corazón, y en esta otra pantalla, en la que es la imagen de ultrasonido, este espacio sería todo el derrame pericárdico que vemos acá. Entonces la imagen en un estudio real sería esta, con el pertinente colapso de los ventrículos y demás, ¿no?
Y este equipo nos permite hacer el ecocardiograma, ya sea con un transductor transtorácico, como también a través de una sonda esofágica. Transesofágica. Sí. Este es un simulador de endoscopía y vas a ver que el endoscopio es un endoscopio real, que se maneja igual que un endoscopio verdadero y que me permite hacer procedimientos tanto de endoscopía digestiva baja, como en este caso. Estamos haciendo una colonoscopía, estamos avanzando. En este caso se siente si yo me fuera contra la pared del tubo digestivo. Acá estamos ingresando por el colon, desde abajo para arriba. Y si yo me fuera, yo debería mantener idealmente el endoscopio en el centro de la luz para no dañar la pared. Si yo me fuera contra un costado, por ejemplo, ahí estaría despertando dolor en el paciente y estaría en el paciente que no estuviera dormido, ¿no? Y estaría también aumentando los riesgos de ruptura de la víscera. Lo importante es que si yo me quedo acá, me quedo quieto, vas a poder notar la contractibilidad de la víscera. ¿Ves? Ahí se contrae, ahí se dilata. Ahí hay un pólipo, ¿ves? A la hora 10 sería 11, a esta hora 10, hay un pólipo. Y ahora me va a dar el informe del procedimiento. ¿Cuánto tiempo duró? Si llegué o no llegué hasta ciego, cuánto tiempo estuve en el centro de la luz, qué superficie de la mucosa observé, cuánto aire insuflé, etcétera, etcétera. Todas cuestiones que podrán después evaluar mis docentes para decir si el procedimiento fue satisfactorio o no. Y eso yo se lo puedo enviar al mismo alumno como también a sus docentes, aunque estén a distancia. Entonces, el responsable de la educación de un alumno determinado puede ir viendo los progresos o no de este profesional a partir del entrenamiento. Bueno, este es el área de entrenamiento en cirugía laparoscópica. Acá tenemos simuladores de realidad virtual y trabaja igual que realidad virtual con tecnología áptica. Tenemos los pelvis, también donde ponemos chinchurines. Tenemos estos pelvis para lo que es cirugía laparoscópica, tanto sea cirugía general como ginecológica. Y después tenemos unas tortugas que son para multipuerto, que son para artroscopía, para instrumental más cortito. Tenemos energía, ¿viste? Hay un ejercicio que es para aprender a camarear, claro, que no tiene nada que ver con estructuras anatómicas, es perseguir una pelotita, ¿viste? Dispararle, qué sé yo, hacerla reventar, y después jugar hasta que alcanzás, cambiás, o sea, tenés ejercicios ¿viste? De agarrar cosas con mano izquierda, llevarla allá, agarrar cosas con mano derecha, para desarrollar la praxia de ambas manos. Diestra, claro, sí. Cuando pasaste todos esos módulos, recién después tenés los otros módulos que son específicos, nudos, y después tenés los casos clínicos. Tenemos 2 equipos con los mismos módulos, más esto, entonces vos podés tener a 5 personas trabajando, 2 acá, 3 allá, van rotando, ¿viste? Y nada, acá pueden hacer nudos y suturas, acá pueden hacer la operación completa. La ambulancia está totalmente equipada y bueno, tiene todos los sets que tiene que tener una ambulancia. Tiene set de trauma, set de parto, set de infecciosas, en fin, set de vía aérea. Tiene un bolso que te bajas y tiene el tubo de oxígeno, laringoscopios, tubos, todo, absolutamente todo. Para parto también tienen hasta las compresas, las compresas para envolver al bebé, para que no tome frío, es impresionante.
Claudio, ¿cuántos médicos en estos 7 años han pasado por Zimmer? Es una pregunta muy interesante. Tendría que hacer la cuenta porque fue muy curioso. El primer año pasaron por acá, por Zimmer, 1.500 médicos, pero de los cuales solamente 300 hicieron simulación. El resto pasaron a conocer, y eso fue algo que también fue bastante costoso para nosotros, porque al mismo tiempo que nos dábamos a conocer como institución, teníamos que hacer conocer la herramienta educativa. O sea, la gente nos venía a visitar y al mismo tiempo que aprendía quiénes éramos, aprendía qué era la simulación y cuáles eran nuestros propósitos. Ya para el segundo año hubo cerca de 2.000 personas, pero casi la mitad ya vino a hacer simulación. Hace 7 años que venimos trabajando en simulación y este último año pasaron cerca de 5.000 personas, de las cuales el 99% vinieron a hacer simulación. ¿Ustedes tienen algún estimado o en qué porcentaje de su capacidad están trabajando hoy y cuál podría ser el techo? Porque esto es real, hay muchos centros a nivel país que se están generando. No creo que haya muchos del nivel de Zimmer en cuanto a complejidad, como vos bien decías. Y eso tiene que ver mucho, a veces, en la relación entre formación de profesionales y la capacitación. Tiene que haber un cierto equilibrio entre una cosa y la otra. Y a veces esto no ocurre. Por eso te preguntaba, uno habla de un número X, ya sean 1.000 médicos o profesionales en un año, puede parecer mucho o poco, pero lo importante es ver en qué porcentaje quizás ustedes están trabajando de su capacidad. Lo primero que quiero remarcar es que la simulación, a diferencia de lo que puede ser la educación online, no puede ser masiva. Quiero decir, los grupos de alumnos que asistan a un centro de simulación no son muy numerosos, no deben ser muy numerosos, porque la idea es que el aprendizaje a través de la simulación es un aprendizaje manos a la obra. O sea, acá el que viene tiene que hacer, si no, no tiene razón de ser. Entonces, eso hace que haya una limitante por la metodología educativa. Esa limitante también tiene que ver con el recurso humano docente, la formación de ese recurso humano. Aprovecho para decir que nosotros prácticamente la totalidad de nuestro staff de docentes de simulación clínica tiene una formación con el Center for Medical Simulation, que depende de Harvard, y además también tiene que ver con los espacios físicos y el aprovechamiento de esos espacios físicos. Si esto fuera un hotel, podríamos medirlo en términos de porcentajes de ocupación. Yo creo que hoy los porcentajes de ocupación están altos, pero estamos muy lejos todavía del techo. ¿Qué nos faltaría para alcanzar ese techo? Quizás, y aunque parezca mentira, todavía hay mucha gente que no conoce a Zimmer. Todavía hay mucha gente que no conoce lo que es la simulación. Entonces creo que eso es un punto que seguramente con el correr del tiempo y de los mecanismos de difusión que podamos tener, va a cambiar la ecuación y va a aumentar nuestros porcentuales de ocupación, pero también tiene que ver con una mayor formación de recursos humanos y el recurso físico, digamos, ¿no es cierto? Llega un momento en que las instalaciones, ya por más combinaciones que hagas de movimientos y ocupaciones y demás, te dicen hasta aquí llegamos. Hoy estamos lejos de eso, a pesar de que tenemos un alto porcentaje de ocupación del centro. Como la mayoría de los centros le debe pasar, tenemos una fuerte estacionalidad. Los meses fuertes de trabajo son de junio a diciembre. Ya a partir de abril ya se empieza a trabajar fuertemente, a pesar de que este año comenzamos a trabajar ya desde el 6 de enero. Entonces el desafío es eso, ¿no? Empezar a ocupar, a revertir esa estacionalidad y tener mayor volumen de ocupación estable durante todo el año. Bueno, esperemos que a partir de esta entrevista podamos aportar nuestro granito de arena en difundir esto que queremos, que es sumamente importante para la prevención y la formación y la capacitación de los profesionales. ¿Cuáles son las áreas que más solicitan simulación y cuáles son las más difíciles de implementar? O sea, ¿cuáles son las más difíciles de llevar adelante
en tu experiencia, ¿no? Lo que nosotros vemos acá es que el pediatra es un profesional muy, muy ávido de capacitación permanente. Nosotros teníamos desde un comienzo dedicado los días jueves para realizar capacitación continua en pediatría, y hemos tenido que abrir más días porque prácticamente estábamos dando turnos al año siguiente por el grado de ocupación que teníamos. En segundo término, el tema de la emergentología también es muy importante. Y después en lo que es el área de simulación ya invasiva, podríamos decir así, el área de endoscopía es quizás, junto con cirugía laparoscópica, de las que más demanda tenemos. Déjame contarte que por un convenio que tenemos con la Sociedad Argentina de Gastroenterología, los alumnos del curso superior de gastroenterólogos de la especialidad pasan por aquí antes de llegar a sus unidades docentes para hacer simulación previamente endoscopías previamente en un simulador antes de hacerlo en un paciente real. Pero además acá también se les forma en cuestiones que tienen que ver con emergencias que se le pueden suscitar durante un procedimiento, RCP, manejo de la vía aérea y otro tipo de emergencias. Bueno, realmente me encantó esta charla, rememorar ciertos momentos acá adentro. Ahora vamos a ir a ver los lugares, pero antes de ir ahí, 3 o 4 tips que nos gusta siempre. Primero, alguna anécdota que recuerdes acá adentro, algo simpático o divertido que te haya pasado, que siempre alguna cosa de estas pasan. Y si hubo alguna que te conmovió, ¿no? Por ahí, por una situación que se da con un paciente, porque una de las premisas que yo aprendí acá es que en simulación el paciente nunca muere. Nunca muere, excepto que el objetivo educativo sea afrontar la muerte como tal. Pero es verdad, hay una discusión grande entre las escuelas de simulación, por decirlo así, donde algunos dicen, no, si toda la evolución del caso fue mala, inevitablemente el paciente tiene que morir porque no le podemos dar el premio a ese médico que se está formando, o esa enfermera, o ese kinesiólogo, de decir que a pesar de que hizo todo mal, su paciente vivió. Otros pensamos que cuando el alumno se mete en esa historia, que se le muera el paciente puede ser frustrante. Y si se frustra, lo pierdo para el próximo paso, que es el debriefing, que es el momento donde él tiene que reflexionar. Si yo lo traumo con una experiencia negativa, es muy posible que después no pueda, su mente no esté preparada para capitalizar el error y aprender de esa. Entonces, salvo que alguna conducta sea irremediablemente letal para con el paciente, nosotros preferimos anticiparnos y con una serie de estrategias educativas, como puede ser la llegada de un especialista que viene, porque la enfermera llamó para que venga el terapista y les da una mano y lo orienta y pone fin a la simulación, o porque decidimos que lo vamos a derivar a algún lugar de mayor complejidad, u otros recursos que tenemos para ponerle fin a la historia sin que el paciente termine muriéndose. Esto no quiere decir que lo hayan curado, pero por lo menos no se les muere. Ellos saben que alguien más se va a encargar de ese paciente. No va a ser a ellos a quien se les murió el paciente. Esto que va a permitir que ellos después, en el debriefing, puedan reflexionar acerca de por qué hicieron lo que hicieron y que ellos mismos encuentren qué cosas hicieron bien y qué otras tendrían que modificar en una nueva situación. En nuestra filosofía, en nuestra forma de ver la educación, si a esa persona se le muere el paciente, lo más probable es que haya un bloqueo y que no pueda capitalizar ese error como una posibilidad de aprendizaje. Y es por eso que tratamos de no ser indefectible
insisto, por una conducta determinada, evitamos que se le muera al paciente. Para cerrar, 3 preguntas tipo ping-pong. Sí. Un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo. Cualquier lado frente al mar. Una canción que te identifique, vos que sos un gran cantante. Vos sabés que nunca me puse a pensar en ninguna canción, pero por el estribillo tirá para arriba creo que es parte de mi filosofía de vida. ¿Y un maestro en tu vida? Mi papá. Claudio, muchísimas gracias, campeón. Gracias. Gracias.